a este tan importante evento. Les damos desde el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información una cordial bienvenida. Como bien lo mencionaba Sofía en su apertura, estamos próximos a la celebración del Día Mundial de los Datos Abiertos, que se celebra el 6 de marzo. Se trata de una celebración de carácter mundial en la que actúan diferentes organizaciones, no solo gubernamentales, sino también de la sociedad. Se crean distintos seminarios y eventos como en el que en este momento estamos participando, que lo que busca es justamente expandir la comunidad de datos abiertos. Y es que estamos viviendo en un mundo de datos. Solo en este evento, en este webinar en el que estamos conectados, cada segundo se están generando miles de datos. Tenemos datos sobre el número de personas asistentes conectadas, cómo es la conectividad, el tiempo promedio de permanencia en la reunión, la puntualidad de los asistentes, la latencia en conectividades, entre otros. No sé si hemos podido ver nosotros nuestros dispositivos celulares que son parte ya de nuestra vida, generan igual millones de datos por segundo. Nuestros mismos dispositivos móviles con estos datos nos indican cuánto tiempo hemos estado al día, cuáles son las aplicaciones más utilizadas, y sobre esta base de la generación de datos se generan, se generan distintas acciones para poder tomar decisiones acertadas. Sin embargo, hay un tipo de datos específico que es el que nos convoca hoy, aquellos que reúnen esas características técnicas y jurídicas que le dan esa seguridad de que puedan ser descargados, de que puedan ser utilizados sin ninguna restricción, es decir, estamos hablando de los datos abiertos. Y desde el punto de vista de los usuarios, los datos abiertos pueden utilizarse para generar análisis, para hacer propuestas a gobiernos, participar en soluciones desde lo público, para ser partícipes de la sociedad, para generar temas de innovación, temas de emprendimiento. Desde el gobierno, por otro lado, los datos abiertos también tienen un gran potencial. Esto sirve para que sean las acciones más cercanas a las necesidades ciudadanas. Fomentamos con los datos abiertos la participación y colaboración ciudadana. Para los gobiernos es importante recibir ese feedback ciudadano justamente para generar servicios de calidad, para saber si las acciones que están realizando los gobiernos son o no acertadas o están o no cumpliendo con los objetivos que se habían planteado desde un inicio. Y sobre todo, los datos abiertos permiten transparencia, permiten luchar contra la corrupción. Los datos abiertos están a disposición de la ciudadanía para que puedan ser analizados, puedan ser subidos a dashboards y puedan generar participación real en los gobiernos. Este último potencial, lucha contra la corrupción, es el que elegimos el día de hoy para presentar iniciativas que se están llevando a cabo desde el sector gobierno para la transparencia y lucha contra la corrupción. Agradecemos, por supuesto, la colaboración y participación activa del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA, de la Carta Internacional de Datos Abiertos, del Servicio Nacional de Contratación Pública y de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador. Bienvenidos nuevamente a este evento. Desde nuestro ámbito de acción, garantizamos que continuaremos generando espacios, fortaleciendo acciones entre grupos y personas que trabajan con los datos abiertos. Y es nuestro deber, hablando de datos abiertos, también socializar con ustedes qué es lo que ya hemos hecho nosotros desde el Ministerio de Telecomunicaciones. Hemos cumplido y hemos emitido. El 17 de abril del año anterior se emitió la política de datos abiertos. Luego, a través de otro acuerdo ministerial, el 11 de diciembre del 2020, se emitió la guía de datos abiertos. Esto nos pone en un alto estándar de cumplimiento de la agenda que nos hemos planteado como Ministerio de Telecomunicaciones. ¿Qué es lo que tenemos ahora en marcha? Es implementar ya la guía de datos abiertos, la guía de apertura de datos anticorrupción de la Carta Internacional de Datos Abiertos. Se está realizando, se hizo la gestión de la participación de 12 funcionarios en el curso que nos brinda la OEA a través de la Escuela de Gobierno. Se ha planteado la línea de acción de mejora de datos abiertos con el apoyo de la cooperación alemana GIS. A través de este medio se van a realizar igual consultorías para contar con los indicadores de seguimiento de la política y guía de datos abiertos.
esto un poco también nosotros desde el Mintel queríamos compartir con ustedes, socializar qué es lo que hemos hecho, compartir que tenemos un plan de acción, el cual lo estamos cumpliendo a cabalidad, y con esto terminar un poco la presentación, darles nuevamente la bienvenida y que aprovechen el contenido que se va a transmitir a través de este seminario. Gracias nuevamente y buenos días. Agradecemos la intervención del ingeniero Marco Sancho. A continuación tenemos la intervención del señor May Mora, especialista del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Organización de los Estados Americanos, quien nos va a compartir las acciones de fortalecimiento para la transparencia y lucha contra la corrupción desde la OEA. Bienvenido, Mike. Muchas gracias, Sofía, y un saludo especial y muy cordial al subsecretario Marco Sancho. Gracias por sus palabras y es un gusto y un honor para mí estar participando de esta sesión y ciertamente para el Departamento para la Gestión Pública Efectiva y la OEA a través mío. Gracias por la invitación. Es un gusto también compartir con los demás colegas e instituciones de este panel en un tema que es corazón para la Organización de los Estados Americanos, un tema que respiramos, un tema que no solo respiramos, sino que procuramos atender de la mejor forma para apoyar a los Estados miembros y precisamente es la prevención y el combate a la corrupción. Ciertamente en nuestro objetivo como organización multilateral de política que tiene que ver con el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Así que es un gusto y saludo ciertamente a la iniciativa que ha tenido Mintel de poder celebrar este Día Internacional de los Datos Abiertos este año, enfocándose en la prevención y el combate a la corrupción con datos abiertos, que saludo en gran manera este planteamiento que está haciendo Ecuador. Y ciertamente, para entrar en materia, es un tema tan relevante porque la región adolece con la corrupción. No tenemos, y es importante también que lo mencionemos en este tipo de intercambios, reconocer cómo adolece la región de las Américas con la corrupción y va mucho más allá desde los conocidos casos de Odebrecht. Pero no necesariamente vamos a hablar de corrupción, sino de datos abiertos para prevenir y combatir la corrupción. Y el subsecretario Marco Sancho nos ha hecho una muy buena introducción para entender mejor qué son esos datos gubernamentales, qué son esos datos de apertura prioritaria para la prevención y combate a la corrupción. Así que yo quisiera iniciar por plantear, y tengo que pasar aquí el slide que ven en pantalla. Voy a hacer 3 reflexiones en los pocos minutos que tengo y espero poder dejarles a todos ustedes un mapeo de lo que quiero expresar en estos 3 puntos sobre los que voy a ahondar en un momento. El primero de ellos es que hay un marco regional de apertura de datos para la prevención y el combate a la corrupción en la región. Voy a hablar más de eso en un momento. El segundo es que la prevención y el combate a la corrupción con datos abiertos es tarea de todos y requiere un desarrollo de capacidades del ecosistema en conjunto para lograrlo. Y el tercero y último tiene que ver con el aprovechamiento de los datos por parte de sociedad civil y actores sociales, que es clave y fundamental para poder prevenir y combatir la corrupción. Daré unas reflexiones finales al respecto. En cuanto a, aquí hay un marco regional de apertura de datos abiertos para la prevención y el combate a la corrupción. Es importante decir en el marco de esta celebración y de este webinar y dar a conocer, porque en muchos casos no se conoce, que los presidentes de la región en el 2018 acordaron 57 compromisos en la prevención y el combate a la corrupción en la 8ª Cumbre de las Américas. Esa 8ª Cumbre de las Américas que se celebró en Lima, Perú, y que llevó por lema en el acuerdo final de los presidentes el compromiso de Lima, gobernabilidad democrática frente a la corrupción. De los 57 compromisos que se aprobaron por parte de los jefes de Estado de las Américas, fuera de que había en materia de gobierno digital, gobierno abierto, había uno en particular que señalaba e instaba a la generación de un programa interamericano de datos abiertos para prevenir y combatir la corrupción. La primera vez en que los datos abiertos incursionaban en la agenda política regional de más alto nivel, en un momento, en el 2018, en que la región venía sumida
en todos estos casos de Odebrecht y un diálogo y una comunicación sobre corrupción que transpirábamos por cada uno de nuestros poros. Ese compromiso que hacen los estados, los jefes de estado en el 2018 se convierte en un mandato para la Organización de los Estados Americanos con las asambleas generales del 2018, 2019 y de hecho culmina ese proceso de elevar un mandato político al más alto nivel en materia de datos abiertos con la aprobación del Programa Interamericano de Datos Abiertos para prevenir y combatir la corrupción, mejor conocido como PIDA, por parte de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos en la Asamblea General de la OEA del 2019. Y más allá de que sea un programa en un papel y en una resolución de fortalecimiento de la democracia acordada por los estados, es el marco regional en el cual o al cual se sujetan los estados de este continente para poder apropiarse de los datos abiertos en la prevención y el combate a la corrupción. Entonces, hay un marco regional de apertura para los datos que no existía antes, hoy lo hay que aprovecharlo, hay que potenciarlo y ciertamente las acciones que está haciendo Ecuador que van en esa dirección a las cuales me voy a referir ahondan en ese orden de ideas. Ustedes ven en pantalla algo que para Agustina de la Carta Internacional de los Datos Abiertos es muy familiar, que es este recuadro acerca de los diferentes fases del ciclo anticorrupción y cómo los datos alimentan y pueden alimentar en cada una de estas fases del ciclo anticorrupción precisamente en la prevención y el combate a la corrupción. Y digo Agustina, la Carta Internacional de los Datos Abiertos, porque este es un instrumento que desarrollaron ellos y que permanece en la guía de apertura anticorrupción y que para nosotros en la Organización de Estados Americanos reconocemos como fundamental en este programa interamericano de datos abiertos para prevenir y combatir la corrupción. Ese PIDA, ese programa interamericano de datos abiertos para prevenir y combatir la corrupción, contiene, al cual les invito de hecho a conocer y no simplemente a conocer, sino a tener en su escritorio, en su cajón en todo momento, porque es el instrumento con el cual se sujetan los estados miembros en la prevención y combate a la corrupción con datos abiertos. Plantea 14 acciones con relación a los estados miembros, 14 acciones que los estados miembros deberían seguir para el uso de datos en la prevención y el combate a la corrupción, 11 acciones para con la Secretaría General de la OEA, eso es para nosotros, para apoyar a los estados miembros en la implementación de los datos abiertos en la prevención y el combate a la corrupción, y una acción para con otros socios estratégicos y de cooperación internacional, que es apoyar en la agenda de datos abiertos anticorrupción en los estados. Entonces, hay un marco regional de apertura del más alto nivel, hay unos compromisos y hay que alimentar ese marco y esos compromisos y de esa forma poder asegurar que los datos abiertos están teniendo una incidencia en la lucha contra la corrupción. Ahora, dentro de esas acciones que plantea el PIDA, plantea cosas que Ecuador viene haciendo muy bien. Una de ellas es que haya un marco normativo que habilite a los datos abiertos y ciertamente ya nos decía el subsecretario Marco que se había hecho el año pasado, en el 2020, la aprobación de la Política Nacional de Datos Abiertos. De hecho, fue un gusto para la OEA también acompañar ese proceso, asistir técnicamente todo el proceso de aprobación de este marco normativo y de hecho también con la Guía Nacional de Apertura de Datos. Entonces, esas son partes de las acciones que plantea el PIDA, que hay un marco normativo, ciertamente también vamos a ver mucho más adelante, seguro Agustina nos va a estar comentando un poco más desde la Carta Internacional de Datos Abiertos acerca de los diferentes conjuntos de datos que se consideran prioritarios para la prevención y el combate a la corrupción. El PIDA, este programa, de hecho, enlista los conjuntos de datos prioritarios, que no son necesariamente los únicos, ni tampoco son los primeros ni los últimos, pero que de hecho ya este programa plantea y referencia a estos conjuntos de datos, 30 conjuntos de datos que también aparecen en la guía anticorrupción de datos.
que plantea la Carta Internacional de Datos Abiertos y, de hecho, el marco regional, más allá del PIDA, se alimenta de estos procesos como son la Carta Internacional de Datos Abiertos, otros estándares para la prevención y el combate a la corrupción con datos abiertos en materia de transparencia presupuestaria, estándares específicos que también la Iniciativa Global de Transparencia Presupuestaria y Fiscal promueve, GIFT, o en materia de contrataciones abiertas o como el estándar también COST y otros. Básicamente, ese marco son esos instrumentos que están a disposición y que es importante implementar. Voy a seguir porque el tiempo no me va a alcanzar. Y hay cosas que voy a dejar en la presentación que muy seguramente ustedes van a tener acceso, que no voy a tocar, pero me parece que son importantes. Y en ese marco regional hay cosas que ya están sucediendo. Allí en la presentación hablo menciona Colombia, que ha iniciado ya un proceso de visualización de datos para prevenir y combatir la corrupción PIDA. Si ustedes van al Portal Nacional de Datos de Colombia, encuentran un conjunto de datos PIDA y ese conjunto de datos en Colombia se logra también ver y visualizar con esto que se llaman los datos de Colombia para promover la transparencia y que de hecho pueden identificar a través del portal y esta visualización cuál es el estado de cada uno de esos conjuntos de datos que llama el PIDA, ¿no? Hay 30 conjuntos de datos. ¿Cuál es el estado de esos conjuntos de datos en Colombia? Y esto representado de una forma visual que pues todo el mundo entienda, ¿no? No descargar un archivo en formato abierto que nadie en realidad entiende más que los técnicos, sino que en realidad pueda ser visualizado también en algo que hicieron muy creativamente en este proceso de visualización de los datos PIDA en Colombia, que era entenderlo a través de qué tan completo estaba esa torta para saber cuál es el estado de los datos. Está solo el plato, no hay nada de información. La torta está a la mitad, pues hay algo de información, o la torta está completa, tenemos ese conjunto de datos completo. Cosas que se pueden hacer para hacer amigable esta información a los ciudadanos y ciertamente en temas gruesos como este, contratos por departamento en Colombia, ¿no? Y diferentes tipos de contratos, si es compraventa, concesión, consultoría, interventoría, y lograr hacer clic y saber cuál es el estado de esa información. No me voy a tener mucho más ahí porque hay más para hacerlo y de hecho quiero entrar a algo al segundo punto. La prevención y el combate a la corrupción con datos abiertos es tarea de todos y requiere un desarrollo de capacidades del ecosistema en conjunto para lograrlo. La buena noticia es que está sucediendo, pero lamentablemente todavía no es suficiente. Y entonces tenemos que reforzar ciertamente en la región los procesos de fortalecimiento de la apropiación de los datos abiertos. Ecuador vivió ciertamente, siendo anfitrión en el 2019 de la Brelatam con datos, la importancia de fortalecer el ecosistema de datos abiertos y esta es una forma de decir que está sucediendo, se está fortaleciendo el ecosistema de datos abiertos, pero aún no es suficiente. No es suficiente. Entonces, Ecuador en el 2019, siendo anfitrión de Brelatam y con datos, junto a la presidencia, Mintel y organismos y organizaciones de sociedad civil como Apelar y Fundapi en ese ecosistema para impulsar los datos abiertos a nivel regional y ciertamente a nivel nacional. Pero en esta prevención y combate a la corrupción con datos abiertos, que es tarea de todos, es importante resaltar la importancia de fortalecer las capacidades. Fortalecer las capacidades de gobierno, ciertamente el subsecretario Marco también nos mencionaba, del recurso humano de las instituciones públicas que hacen y procuran precisamente el fortalecimiento de los datos abiertos. Ya mencionaba el subsecretario que recién culminamos un proceso de formación en materia de datos abiertos para prevenir la corrupción por parte de la OEA con la Secretaría de Cumbre de las Américas, 12 instituciones de gobierno de Ecuador que participaron y esa es parte fundamental para la prevención y el combate a la corrupción con datos abiertos. Pero no solo eso, el recurso humano que es fundamental, pero también pasa por la infraestructura. Es importante de la misma forma, ¿no? Un portal o una accesibilidad para los datos abiertos en realidad que habilite, facilite y haga amigable que esta información pueda ser aprovechada. Y algo muy importante también que tiene que ver con la capacidad con el fortalecimiento de capacidades por parte del gobierno es asegurar que los datos que se publican, que se abren, prioritarios para la prevención y el combate a la corrupción son datos de calidad. De nada nos sirve necesariamente simplemente abrir datos por abrir datos
que no están completos, que no tienen buena calidad y que por el contrario pueden generar una reacción adversa a la apertura de datos. El otro tema es la interoperabilidad, que es fundamental. Los datos que en realidad son difícilmente interoperables van a ser difícilmente aprovechados. Y de allí hay algo muy importante para notar del proceso que nosotros hemos observado en la región con la implementación de los datos abiertos ya por varios años. Vayamos más de una década impulsando esta agenda. Hay que fortalecer el trabajo interinstitucional a nivel país para poder fortalecer a los datos abiertos y promover la interoperabilidad de los datos. Es fundamental. Pero bien, dejo ahí. Las capacidades de gobierno es importante fortalecerlas. Ecuador está haciendo cosas interesantes en ese orden de ideas, pero ese es solo un lado de la ecuación, las capacidades de gobierno. Es importante para aprovechar los datos abiertos en la prevención y combate a la corrupción que sociedad civil haga parte de ese proceso, que es de realidad el tercer punto que también traía para hacer en esta introducción, y es que sociedad civil que usa datos abiertos, hay muy poca en la región, ¿no? Hay muy poca, entonces pero la hay y es importante, y la que hay sociedad civil trabajando con datos abiertos en la prevención y combate a la corrupción, que es ejemplar, pero son pocos. Entonces es importante también promover la ampliación del ecosistema de sociedad civil y actores sociales en el uso de datos y aprovechamiento de datos en la prevención y combate a la corrupción, y realidad también hacer parte de las estrategias nacionales de gobierno, lograr ampliar ese conocimiento, fortalecer las capacidades de sociedad civil en ese aprovechamiento de los datos abiertos. Y definitivamente que ligue a la tecnificación, si podemos utilizar esa palabra, de sociedad civil y actores sociales en el uso de datos, en el aprovechamiento para prevenir y combatir la corrupción. Sin embargo, si bien en un marco regional hay avances en el ecosistema, los logros son limitados a la fecha. Y aquí no estoy hablando de Ecuador, estoy hablando en la región. Es importante acelerar la apropiación de los datos abiertos para la prevención y el combate a la corrupción en los países, y en eso me refiero tanto a la apertura por parte de las instituciones públicas y al uso y aprovechamiento por actores sociales. Entonces, el hecho de que hayan compromisos presidenciales, haya una asamblea general, haya un programa interamericano, no quiere decir que se está haciendo prevención y combate a la corrupción con datos abiertos. Es importante activar esos instrumentos y ciertamente es el proceso en el que se encuentra inmersa la región y los pasos que está dando Ecuador en este orden de ideas. Y en materia de sociedad civil, sí algo podemos decir, y ustedes ven en pantalla un caso que se llama La Mordida, es que posiblemente en materia de actores sociales, quienes mejor están utilizando esta información y todavía es incipiente son los periodistas. El periodismo investigativo, el periodismo de datos, que exploran y tienen que hacer un trabajo enorme de poder encontrar los datos para trabajar con esa información y generar historias, conectar esos datos fácilmente con la ciudadanía o tratar de hacerlos más amigables para que esto suceda. Ese es el caso de La Mordida, un menú de 13 platos, un menú porque lo hizo la organización Ojo Público en Perú. Ustedes saben que en Perú la comida es deliciosa, y ellos hicieron un menú de 13 platos con información sobre corrupción en Latinoamérica, que les invito igual a poder seguir. No me voy a detener en eso. Y el otro caso, en el uso de datos abiertos, también en materia de periodismo, es la Red Palta, Periodistas de América Latina, ya no es un solo país, para la transparencia y la corrupción. Hay dos casos ejemplares, uno muy cerca a nosotros en esta época que vivimos, que son las compras de la pandemia, las diferentes irregularidades que se notan en todo este proceso de adquirir bienes, servicios para la atención de la crisis sanitaria, y también, como ven allí, la leche prometida en contrataciones estatales de productos lácteos en América Latina. Dos casos que les invito también a conocer, ahí está el link, pero les quería mostrar para lograr tratar de conectar este tema de los datos abiertos en la prevención y el combate a la corrupción, y con un grupo, un conglomerado muy particular que son los periodistas, que está creciendo en materia de periodismo investigativo, pero que aún sigue siendo muy limitado. Y con eso, agradecer su participación haciendo unas reflexiones finales que me parece muy importante. Los casos son pocos,
desconocidos y de bajo perfil, y no me refiero a que estos casos que mencioné son necesariamente de bajo perfil, pero no logran ser necesariamente lo suficientemente conocidos para lograr trascender en realidad en la prevención y el combate a la corrupción. Hay que multiplicar estos tipos de casos como Red Palta, como la mordida, para asegurar que en realidad esto se está conociendo el uso y el aprovechamiento de los datos abiertos para prevenir y combatir la corrupción. Eso va a ser muy, muy importante. El otro tiene que ver con un mea culpa, si lo podemos decir así. La cooperación internacional debe asumir una responsabilidad también en este proceso, debe sumar para que esto suceda y evitar desordenar los esfuerzos. Desatomizar las acciones debilita precisamente el combate a la corrupción y solo conllevará al triunfo de esta. Una cooperación internacional unida, trabajando junta, en una misma dirección, sumando fondos y esfuerzos, guiados por los acuerdos y los vínculos de derecho internacional, estos mecanismos regionales, es la ecuación correcta para apoyar a los Estados miembros en la implementación de los datos abiertos en la prevención y combate a la corrupción. Como no quiero terminar esta presentación en una nota baja, desestimadora de alguna forma, porque nos queda un camino por recorrer ciertamente en materia de datos abiertos para prevención y combate a la corrupción, sí quiero exaltar las ganancias en el fortalecimiento de los datos abiertos en la región y ciertamente en Ecuador. O sea, están sucediendo cosas, han sucedido cosas, hay que potenciar lo que está sucediendo y como en Ecuador, por el gran impulso que ha tomado con la política de datos abiertos, que me parece fundamental y neurálgica este proceso, la guía, el ingreso a la Alianza para el Gobierno Abierto, su proceso de plan de acción de gobierno abierto, la apropiación de los mandatos internacionales en la adopción del Programa Interamericano de Datos Abiertos para prevenir y combatir la corrupción y los acuerdos y esfuerzos que está haciendo precisamente para la implementación de este. Entonces están sucediendo cosas, ahí está el marco regional, hay políticas, hay guías, hay adopción y en la medida en que continuemos en esa dirección, vamos a lograr ver cómo la política pública basada en evidencia con datos abiertos impacta la prevención y el combate a la corrupción. Muchas gracias por el tiempo y encantado de escuchar al resto de colegas de este panel. Agradecemos la intervención del señor May Mora, especialista del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA. Solicitamos a los asistentes que las preguntas se las realice a través del chat. Estas serán contestadas al finalizar las intervenciones de los ponentes, siempre y cuando estén relacionadas con el tema que vamos a tratar el día de hoy. A continuación, tenemos la intervención de Agustina De Luca, directora de la comunidad Open Data Charter, quien nos compartirá el tema Implementación Guía de Apertura de Datos Anticorrupción de la Carta Internacional de Datos Abiertos. Bienvenida, Agustina. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación y por organizar este evento tan importante en el marco del Día Internacional de los Datos Abiertos o de la semana, porque un día siempre queda corto para la gran cantidad de actividades y de cosas que queremos compartir. Así que estoy muy contenta de estar hoy aquí y bueno, saludar por supuesto al subsecretario Marcos Sancho y a todos los colegas que nos acompañan. Como bien mencionaba recién, yo soy directora de comunidad de la Carta Internacional de Datos Abiertos, Open Data Charter. Esta es una organización global que tiene como objetivo promover las políticas de apertura de datos en todo el mundo basados en 6 principios globales, que son estos 6 que figuran aquí. Esto surge de una consulta y de una colaboración global de gobiernos y de organizaciones, y a lo largo del tiempo se constituye como una organización para promover la incorporación de estos principios en toda política de apertura. Hoy en día nuestra red está integrada por más de 150 gobiernos y organizaciones de todo el mundo, de los cuales en América Latina hay una presencia muy grande y estamos muy felices de colaborar. Estos 6 principios están muy relacionados con lo que mencionaba Mike anteriormente respecto a la necesidad de la interoperabilidad de los datos, de la creación de estándares en comunes, de que tienen que ser datos que sean oportunos y exhaustivos y tienen que estar accesibles para todos los ciudadanos. Esto permite mejorar la gobernanza y la participación ciudadana y promover el desarrollo inclusivo y la innovación. Y el primer principio que para nosotros es el fundamental tiene que ver con que los datos estén abiertos por defecto. Esto es
una filosofía en la cual enmarca y es el paraguas para toda política, intentando justamente que los datos, crear una cultura de apertura en la cual se generen los mecanismos institucionales para que los datos estén disponibles directamente en el momento en el cual son producidos y almacenados, y que solamente tengan que explicarse o que haya excepciones a la publicación de esos datos muy específicas y muy claras en base a cuestiones puntuales de legislación o de protección de la privacidad de los ciudadanos a los cuales los datos hacen referencia. Desde la Carta trabajamos en distintas áreas temáticas, una de las cuales es la promoción de la lucha contra la corrupción a través de la generación y publicación de datos clave que permitan prevenir, luchar y sancionar actos corruptos o prevenir posibles casos de corrupción. En este sentido, hace varios años desarrollamos una guía de apertura de datos anticorrupción, que como se mencionaba es un instrumento que cuenta con 30 conjuntos de datos clave que se recomiendan a todo gobierno publicar o trabajar con la comunidad en mejorar la forma de recolección para que después se pueda publicar, que permitan tener un mayor conocimiento de la implementación de cierta política o de cómo funciona la gestión en particular. Estos conjuntos de datos son los que figuran acá, brevemente hacen referencia a un registro de lobistas, a información sobre contrataciones públicas y los funcionarios que intervienen en los procesos de contratación, respecto a financiamiento de las campañas y de los partidos políticos, subsidios o beneficios que se entregan desde el gobierno a entidades sin fines de lucro o a personas en particular, un registro de todos los proyectos de los gobiernos, información sobre las reuniones que mantienen los funcionarios públicos, un registro de quiénes son los funcionarios políticamente expuestos, información sobre votaciones en el Poder Legislativo, sobre sentencias y decisiones judiciales, información sobre auditoría, transparencia presupuestaria. Bueno, es una batería de información que no necesariamente toda ella depende del gobierno central de un país o de una ciudad, sino que tiene que ver con el ecosistema de lucha contra la corrupción en términos integrales en un país y, bueno, de acuerdo al arreglo institucional y la diversificación de funciones en un gobierno en particular, dependerán de una u otro área. Y cada uno de estos conjuntos de datos está directamente relacionado con alguna de las 4 etapas del ciclo anticorrupción, que como bien mencionaba Mike, incluyen la prevención, la detección, la investigación y la sanción eventualmente de actos ilícitos. Esta guía de apertura de datos es un instrumento que sirve como estándar o como recomendación general, que después de nuevo, de acuerdo a cada país, se podrá diferenciar. Por ejemplo, alguno de estos datos se puede traducir en 5, de acuerdo a cómo esté organizada la administración o el arreglo institucional local. Y ha servido como referencia para distintos acuerdos internacionales, como decía Maite, por ejemplo, del PIDA, del Programa Interamericano de Datos Abiertos en América Latina. En este marco, el gobierno de Ecuador manifestó su interés trabajar con nosotros y con la comunidad local en abrir datos relacionados con esta guía que permitan monitorear y luchar contra la corrupción en el Ecuador, así que hoy en día estamos implementando este proyecto en conjunto, en el cual estamos identificando conjuntos de datos claves que están publicados o que debieran ser publicados y que nos permitan trabajar con la comunidad en abrir más datos relacionados con la guía. Entonces, esta colaboración tiene 4 objetivos claros, que es conocer cuál es el estado de apertura de las bases de datos, considerando el contexto local en aspectos legales, políticos, técnicos y procedimentales. Eso que nos permita establecer un plan de acción claro, una hoja de ruta, con un modelo de gobernanza que permita que desde nuestro lado podamos recomendar al gobierno implementar y que permita trabajar en el corto, en el mediano y en el largo plazo en mejorar la infraestructura de datos y publicar cada vez más información relacionada con la guía.
En tercer lugar, basado en ese plan de acción, apoyar desde nuestro lado técnica y políticamente la publicación de estos datos y generar espacios de reutilización de lo que se pueda publicar. Y por último, recabar lecciones aprendidas y casos de dudas que nos permitan tanto mejorar el proceso local como generar recomendaciones regionales que puedan apoyar el proceso de otros gobiernos que quieran implementar PIDA en el futuro o que tengan ganas de trabajar en conjunto para implementar la guía y efectivamente poner a disposición bases de datos relacionadas a la integridad pública. Entonces, brevemente, en lo que estamos trabajando hoy en día junto al gobierno de Ecuador es en desarrollar esta primera aproximación a conocer cuáles son las bases de datos disponibles, y es lo que le llamamos el inventario de datos, es en base a los conjuntos de datos de la guía, evaluar, bueno, qué está disponible, qué no lo está, cuál es la calidad que tienen, qué posibilidad hay en el corto o en el largo plazo. Tal vez hay cuestiones que son de una cabeza, hay cosas que están perfectas, hay otras que son muy chiquitas que se pueden mejorar rápidamente, o hay otras que requieran un arreglo institucional o un trabajo en colaboración con otras áreas, y eso es lo que va a determinar este inventario de datos, que durante este mes de marzo lo vamos a terminar y va a ser un producto clave que nos va a permitir informar el trabajo en los próximos meses y que a su vez le va a servir al gobierno para su propia política. A su vez vamos a estar desarrollando un mapeo de actores, por supuesto, para conocer cómo es el ecosistema de datos y de actores clave en el Ecuador, que requieran no solamente distintas áreas dentro del Poder Ejecutivo, del Gobierno Central, sino organismos descentralizados, empresas públicas, instituciones de auditoría, otros poderes del Estado que, como decía antes, deben o que tienen bajo su poder cierta información clave que haga a transparentar posibles conflictos de interés, reuniones con funcionarios, votaciones, información judicial y demás. En base a toda esta información, durante abril vamos a desarrollar un taller junto a la comunidad local, así que aquí los invito a quedarnos en contacto y a que puedan participar, en el cual, en base a la información recabada en el inventario, podamos trabajar en conjunto en identificar, bueno, de todo esto que está disponible, o de toda esta batería de información, qué es lo prioritario para el gobierno del Ecuador, ya sea en base a el contexto local, a la legislación, a compromisos asumidos internacionalmente, o simplemente por la coyuntura local, qué es lo más importante en el corto y en el mediano plazo, que nos permita construir la hoja de ruta para la publicación de la información y trabajar los próximos meses con la mesa de ayuda técnica en apoyar tanto técnica como políticamente la apertura de esos datos priorizados. Entonces, esta hoja de ruta que vamos a tener hacia fines de abril nos va a permitir claramente y dividirlo en etapas y concretamente cómo se debiera abrir esta información, y que a su vez va a estar acompañado de un modelo de gobernanza de datos. Esto incluye cuestiones de infraestructura de la información, de interoperabilidad de los sistemas, de colaboración con otras áreas, lo que nosotros le llamamos también interoperabilidad de personas. No solamente los datos deben tener ciertos identificadores y estándares comunes para poder conversar entre sí, sino también las distintas áreas que muchas veces poseen información que es complementaria o que tienen funciones que son complementarias, debieran colaborar para que después el conjunto de datos o la información recabada pueda ser complementaria. Entonces, este modelo de gobernanza va a informar no solo en el corto, sino sobre todo en el mediano y en el largo plazo, cuando nosotros terminemos este proyecto, que pueda quedar información, que pueda quedar valor agregado y capacidad técnica construida para continuar el trabajo que ha comenzado esta administración y este gobierno en trabajar en mejorar la política de apertura de datos anticorrupción en el país. Como decía, entre mayo y junio vamos a trabajar concretamente en la apertura de datos para después, hacia el final del proyecto en julio, poder realizar un encuentro de reutilización con periodistas, con programadores, con organizaciones, con activistas, con personas interesadas en efectivamente generar valor agregado con esos datos publicados.
que podamos identificar, bueno, qué visualizaciones se pueden generar, con qué otras bases de datos disponibles se pueden cruzar, y que efectivamente nos permitan construir información y narrativa sobre el estado de situación en el Ecuador. Y hacia fines de mes vamos a tener un documento final, un informe del proyecto en el cual podamos dar un raconto de todas las actividades realizadas y que nos permita, como decía antes, elaborar recomendaciones y lecciones aprendidas que sirvan no solo para el futuro de la política de datos anticorrupción en el Ecuador, sino también para otros gobiernos de la región que puedan aprender del trabajo realizado por el Ecuador y que puedan implementar PIDA o la guía de apertura de datos anticorrupción en sus propias localidades. Así que brevemente, esto es un poco lo que vamos a estar trabajando. Desde nuestro lado estamos muy entusiasmados y muy contentos de poder trabajar y de la voluntad política del gobierno del Ecuador en trabajar con nosotros. Creemos que quedan unos meses muy, muy interesantes y un trabajo muy fructífero en el cual seguramente podamos mejorar la infraestructura y la publicación de datos que nos permitan, en definitiva, tener más y mejor información sobre el ecosistema de datos. Y yo dejo acá y quedo, por supuesto, a disposición para preguntas o mayores aclaraciones sobre el proyecto, y de nuevo agradecer la invitación y la voluntad en trabajar en conjunto. Agradecemos la intervención de Agustina, ¿sí?, directora de la comunidad Open Data Charter. A continuación tenemos la intervención de Paul Proaño, de la Dirección de Herramientas de la Contratación Pública de CERCOP, quien nos compartirá el tema Datos abiertos de contratación pública en el contexto COVID-19. Bienvenido, Paul. Por favor, tienes la palabra. Bueno, buenos días a todos y todas. Quiero agradecer primero al Mintel por la organización del evento y la invitación a CERCOP. Siempre es un gusto compartir espacios como este para fomentar la cultura de datos abiertos dentro de nuestro país. Bueno, puntualmente hacia el tema que voy a hablar el momento es sobre la generación de la plataforma de datos abiertos del CERCOP. El momento que saltó todo esto de la pandemia, hay que entender que había que reaccionar de una manera efectiva y proactiva. En este momento se buscó cómo innovar en contratación pública. Si bien se ha venido hablando durante mucho tiempo sobre cómo mejorar el gasto público, incrementar el valor por el dinero, comenzamos a investigar y encontramos un enfoque bastante proactivo que, tal y cual como lo mencionó Mike, viene anclado desde la Declaración del 2018 de Lima, en el cual se busca un enfoque ya de gobierno abierto y datos abiertos con el propósito de crear una reforma que sea sostenible en el tiempo y que permita mejorar de forma sustancial tanto la calidad de los datos como la colaboración que existe dentro de los entes de gobierno y las diferentes agencias gubernamentales. Aquí es importante puntualizar que gobierno abierto se circunscribe dentro de las teorías de la gobernanza colaborativa que conlleva, por un lado, construir esfuerzos entre los diferentes actores de un entorno. Al construir esfuerzos, tenemos que ver que dentro de la región ha habido una línea de progresión en la cual comenzamos en finales de los 90, primeros años de los 2000, cuando se comenzó a aplicar ya el gobierno digital, a poner al servicio de la ciudadanía servicios electrónicos que permitan facilitar o mejorar los servicios que brindamos. Una vez instauradas las plataformas y los servicios, saltó hace algunos años un concepto bastante en boga, que es los datos abiertos. Datos abiertos que buscan que la información que nosotros producimos diariamente sea utilizada y reutilizada con identificar patrones, identificar formas de mejorar la política pública y que sean la evidencia empírica que permita una toma de decisiones eficiente, eficaz y sobre todo situándole al ciudadano en el centro de la política pública para solventar cualquier inconveniente que se pudiera presentar. Una vez planteada esta parte, quiero comentarles un poco del compromiso de gobierno abierto que tiene CERCOP. Es relacionado con la creación de una plataforma de información abierta de contratación pública. Existe ya un quiebre a nivel filosófico en el cómo se trabaja para generar la plataforma, puesto que antes dentro del institucionalismo que trabajábamos,
el Estado o las instituciones se veían como una caja negra en la cual únicamente existían entradas y se mostraban directamente los resultados. Al aplicar la filosofía de gobierno abierto, se busca un trabajo colaborativo de los diferentes actores. ¿Para qué? Para buscar transparentar los datos de contratación pública. Sabemos que la data de contratación pública es bastante potente porque es la principal herramienta con la que cuentan los estados para promover políticas, sean preferencias o sean de liberación de un mercado con el propósito de dinamizar o mejorar el mercado interno. La plataforma de información abierta ya puntualmente busca el cumplimiento de estándares internacionales, que cumplen formatos y todos los requisitos de datos abiertos. Puntualmente estamos buscando ya, bueno, tenemos la implementación del Open Contracting Data Standard, todo el trabajo de generación de los datos que requiere la ciudadanía, la implementación de los estándares, la cooperación entre diferentes actores de gobierno se ha realizado con un trabajo colaborativo a través de diferentes talleres, a través de diferentes mesas de trabajo, entrevistas y cuestiones que nos permitieron entender, por un lado, qué necesitaban los proveedores, qué necesitaba la ciudadanía y qué necesitaba la academia. Son sectores del mercado bastante especializados que requieren que se aborde su temática de una forma particular. Una vez que se identificó y clasificó los grupos, lo que hicimos es identificar las necesidades de información para poder llegar de una manera eficiente y efectiva hacia cada uno de estos sectores. También es crucial, tal y cual como se pronunció en las ponencias anteriores, el capacitar tanto a funcionarios gubernamentales como a la sociedad civil para que los datos puedan ser utilizados y que puedan tener todo el desempeño al cual deberíamos alcanzar. Una vez que se cuenta con la base de las necesidades, la capacitación, la creación de capacidades puntualmente, pasamos a un diseño de la plataforma. Diseño de la plataforma que se enfoca ya en las necesidades puntuales y aquí les invito con un poquito más de tiempo, puedan revisar la plataforma que tenemos. Ya se ven los enfoques que les comento. Tenemos emergencias a nivel nacional, emergencias por entidad y emergencias por proveedor. Cada uno de estos dashboards están pensados en cada uno de los sectores estratégicos. En emergencias a nivel nacional, lo que buscamos puntualmente es conocer los datos macro, que se conozca cómo está la contratación pública por la situación de emergencia. Un enfoque puntualmente hacia el usuario. Muchas de las veces cuando se transparenta únicamente la data sin visualización o sin algo que la acompañe, la data en sí sola no puede ser digerida por un ciudadano en común. Así es que tenemos que buscar el cómo podemos llegar a los ciudadanos de a pie, que se podría decir. En este contexto comenzamos a desarrollar ya visualizadores que permiten conocer dónde se está comprando, quién se está comprando, quiénes son los principales proveedores, cómo se ha desarrollado la contratación pública en una temporalidad prevista. Este dashboard puntualmente que les estoy mostrando en este momento, las contrataciones de emergencia desde marzo del año anterior, que es prácticamente donde comenzó todo el contexto del COVID y ha tenido bastantes buenos resultados, podría decir, porque se han evitado algunas acciones no tan legales de algunas entidades contratantes. Se ha visibilizado cuál es el gasto público, cómo se está concentrando en las diferentes provincias. Se busca también evitar la discrecionalidad de las entidades contratantes. ¿Para qué? Para que se fomente una mayor competencia y por ende una mejor calidad del gasto público. También todos los datos que se encuentran transparentados de las contrataciones de emergencia se permite bajar para que los usuarios puedan utilizarlos. O también ya tenemos implementados el OCDS para que pueda ser reutilizado a nivel de la clasificación que se maneja en la región y a nivel mundial. La información de las contrataciones de emergencia estamos actualizando de manera semanal, así es que hay un mantenimiento para poder continuar con este tipo de programas y políticas. De hecho, tenemos previsto ya lanzar la plataforma de datos abiertos con la información de todo el Sistema Nacional de Contratación Pública para el segundo semestre de este año, con el propósito de transparentar aún más la información que se encuentra ya disponible en las plataformas electrónicas del Servicio Nacional de Contratación Pública. Y bueno, únicamente para cerrar por el tiempo, hay unos 4 puntos que quiero enfatizar. Primero, creo que tenemos que ser conscientes que los datos
y en sí la divulgación de toda la información nos van a permitir dos cosas. Por un lado, transparentar quién y qué se está comprando. Por otro lado, nivelar la cancha para todos los proveedores de forma que todos se garanticen igualdad de condiciones y a través de esto fomentar una concurrencia que va a traer consigo una mejora en la calidad del gasto público. Tenemos que ser Esperemos un ratito, por favor, parece que Paul tuvo un pequeño inconveniente con el internet. Por favor, tengamos paciencia, unos segundos, por favor. pública, cada actor del civil, de la academia o periodismo pueda mejorar desde... Perdón, mi querido Paul, estamos teniendo problemas en Y su con rollo parte. siempre. Permítanme un segundito el video. Tal vez ahí ya me Gracias. escuchan bien. Ya, perdón, Sí, ahí te creo que cayó algo. Ya, perfecto. Bueno, les estaba comentando que debemos buscar el construir un entorno colaborativo dentro de cada uno de los sectores. ¿Para qué? Para que exista una retroalimentación continua, para que exista un ciclo constante de mejora dentro de la generación de las políticas públicas. Tenemos que enfocarnos puntualmente como servidores públicos recursos que se inviertan lleguen efectivamente al poder social o muy relevante todo el esfuerzo que se están haciendo desde organismos internacionales y desde pares regionales, debido a que el tema de corrupción en contratación pública es algo que nos ha afectado a toda la región, ha afectado en la mayoría de los países y debemos mostrar que uniendo esfuerzos o trabajando de forma conjunta se pueden lograr mejores resultados. Con esto estoy totalmente abierto a cualquier pregunta. Gracias. Agradecemos la intervención de Paul Proaño de la Dirección de Herramientas de la Contratación Pública del CERCO. Le recordamos a los asistentes que las preguntas las realizan a través del chat. Estas serán contestadas al finalizar la intervención de todos los ponentes. A continuación, damos la bienvenida a Edwin Pucuna, especialista de la Dirección de Simplificación de Trámites y Gobernanza Electrónica del Mintel, quien nos va a compartir el tema Instrumento para la construcción del portafolio institucional de datos abiertos. Aquí, para las instituciones públicas que tengan dudas sobre la implementación de la política y guía de datos abiertos, agradeceremos que nos escriban a través de nuestra mesa de servicios soporte@gobiernoelectrónico.gov.es. Bienvenido, mi querido Edwin. Por favor. Muy buenas tardes con todos. Buenos días todavía aún. Muchas gracias, Sofi. Buenos días a los panelistas y asistentes. Mi nombre es Edwin Pucuna, de la Dirección de Simplificación de Trámites. El día de hoy quisiera hablarles sobre la guía de datos abiertos en el afán de Mintel, de promover los datos abiertos y de normar de cierta manera. En el mes pasado, en el año pasado, en diciembre del 2020, expidió la guía de datos abiertos mediante acuerdo ministerial 035. El objeto de esta guía es básicamente proporcionar los criterios técnicos y metodológicos para planificar, abrir, publicar y promover la utilización de datos abiertos. Los fines de esta guía son orientar la apertura y publicación de los datos abiertos y sobre todo involucrar aliados estratégicos de los diferentes sectores de la sociedad, con criterios de corresponsabilidad en las diferentes etapas del ciclo de vida de los datos. Estos ciclos que se mencionan en la guía son las siguientes. Como primera etapa es el conocimiento. Básicamente se refiere a adquirir el conocimiento sobre lo que son los datos abiertos, cuál es la importancia de estos datos abiertos, identificar quiénes van a ser los responsables institucionales frente a esta política y esta guía. La siguiente fase es la planificación. Básicamente aquí es planificar cómo se va a trabajar con los datos abiertos y es principalmente elaborar
el portafolio institucional de datos abiertos. La siguiente etapa es la publicación. Una vez que ya hemos definido el portafolio, consiste en publicar esos datos en base a los tipos de archivos que deben ser publicados y en base a directrices que están en esta guía. La siguiente fase es promover el uso dentro del ecosistema donde se desenvuelve la institución, pues es justamente promover que estos datos que la institución está publicándolos sean utilizados por la sociedad civil o academia o todos los distintos actores de la sociedad. Pues justamente este es uno de los principales objetivos de los datos abiertos, que ellos sean utilizados, sean explotados y sean utilizados de la mejor manera. Una vez que ya se promueva el uso, finalmente tenemos la evaluación y perfeccionamiento. Se hará una revisión continua de los datos que se han publicado y con ello se hará la perfección de estos datos. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la planificación. Una vez que ya la institución se empapó de lo que son los datos abiertos, debe definir el portafolio de datos abiertos. Y para esto nosotros vamos a proponer una herramienta que es la matriz de priorización de datos abiertos. Básicamente consiste en una hoja de cálculo en donde la institución va a colocar los distintos conjuntos de datos que puede ponerlos a disposición de la sociedad. Y para cada conjunto de datos vamos a contestar unas preguntas y en base a la respuesta que se dé esa pregunta, se le va a asignar un porcentaje de evaluación. Entonces, una vez que se ha terminado de contestar este porcentaje de evaluación, se le da una calificación a cada pregunta, obtendremos una evaluación final, tenemos un porcentaje final para cada conjunto de datos. Entonces, el objetivo de esta matriz es, de alguna manera, ofrecer una ayuda a la institución para que pueda identificar cuáles son los conjuntos de datos que tendrían mayor impacto al publicarlos. Entonces, de esta manera, tener algo automatizado que nos pueda dar un criterio con el cual definir cómo se definirían, cuáles serían los conjuntos de datos que serían más impactantes al publicarlos. Para facilitar el uso de esta matriz, hemos creado un manual de la matriz de priorización. Tiene como objetivo facilitar la construcción de este portafolio institucional. Específicamente se va a centrar en guiar en la priorización de los conjuntos de datos abiertos, analizando los criterios que hacen más factible formar parte del portafolio institucional. También otro objetivo es determinar el portafolio institucional. Con esta matriz lo que se busca es que la institución defina su portafolio y finalmente explicar la metodología de construcción de la matriz de priorización, cómo se definió esta matriz. ¿Qué pasos nomás contiene este manual? Básicamente, como paso cero, es identificar los conjuntos de datos. La institución debe identificar esos conjuntos, cuáles serían los conjuntos que podrían ser publicados. Los datos podrían ser extraídos de 3 fuentes. Aquí vemos la 2.1 dice información pública, consiste en los pedidos que hace mayormente la ciudadanía hacia la institución. Serían básicamente los conjuntos de datos que la institución más ha sido solicitada por parte de la ciudadanía. Entonces aquí tenemos una fuente. Otra fuente son los datos que la institución considera oportuno. La institución puede proponer también conjuntos de datos para publicarlos y estas serían estas 2 fuentes. De estas 2 fuentes de datos que se obtienen, la institución deberá elegir 10 conjuntos de datos por cada una de las fuentes y podría pasar a una etapa de priorización. ¿A qué me refiero? Entonces, de cada una de estas 2, información pública y datos que la institución considera oportuno, voy a regresar un poquito. Para cada una de estas fuentes podremos colocar en esta matriz 10 ejemplos o 10 tipos de conjuntos de datos y para esos 10 vamos a ir contestando cada una de estas preguntas. Como respuesta vamos a tener una lista desplegable, seleccionamos la respuesta y automáticamente se va a ir registrando un número que va entre 0, 1 y 2. Entonces, una vez que ya contestemos todas las preguntas, la matriz nos devolverá un valor. Este valor sería el porcentaje de factibilidad de publicarse esos datos. Entonces, estas serían las 2 fuentes que la institución tiene puertas adentro, pero hay una tercera fuente y que consiste en que la que disponga el ente rector en política de datos abiertos.
el MINTEL podrá disponer la publicación de uno o más conjuntos de datos que deberán ser incluidos en la matriz de priorización. La idea es también que el MINTEL, como ente rector en datos abiertos, solicite ciertos conjuntos, podrían ser uno más o puede ser que no lo solicite, solicite esta publicación de los datos. Si es que la institución considera que no puede ser parte del portafolio institucional, la institución justificará el MINTEL y aparte de justificar, propondrá un conjunto de datos alternativo que podría ser publicado dentro de este portafolio. Después, una vez que ya hemos tenido identificados los conjuntos de datos de acuerdo a cada fuente, la idea es que se aseguren de no exponer datos personales. Es decir, no debemos incluir los datos personales de los usuarios dentro de esta matriz. Para ello, la institución puede utilizar técnicas de anonimización. En la guía expresan varias técnicas que nos permiten anonimizar. Aquí tenemos un ejemplo bastante sencillo. Por ejemplo, está en la lista de notas de ciertas materias de ciertos alumnos. Aquí vemos nombres, vemos direcciones, la edad y las notas. Y para anonimizar podríamos hacer este ejemplo bastante sencillo. En lugar de poner los nombres, ponemos el sexo de la persona. Aquí se puede retirar la dirección, también es una técnica. Y lo importante es que se vean las calificaciones. Básicamente, en este ejemplo, el objetivo es conocer las calificaciones de los alumnos. Entonces, si anonimizamos los datos, podríamos tenerlos de esta manera, solamente mostrando sexo, la edad y las notas de cada materia. Y de esta manera nosotros ya podemos explotar los datos. Entonces, la idea de esta anonimización es que los datos personales de los usuarios no se vean reflejados en estos datos, pero sin embargo nos sirvan para poder hacer algún tipo de análisis y explotación. Entonces, la guía nos menciona cuáles podrían ser algunas formas de anonimizar. Luego de anonimizar, entonces ahora sí, en la guía nos menciona el paso 2, que es el instructivo de la selección de criterios. Lo que mencionábamos antes, una vez que ya definimos los conjuntos de datos, los colocamos en la matriz y vamos contestando pregunta por pregunta. Si es que tenemos alguna inquietud, si alguna pregunta no está clara o las respuestas no sabemos cuál podríamos elegir, el desarrollo de estas preguntas y de las respuestas la hemos puesto en el paso número 2. Entonces, aquí básicamente describiremos la aplicación de cada uno de los criterios y asimismo describiremos aquellas variables que requieren mayor aclaración y describe cuándo se puede aplicar. Entonces, acá tenemos un poco más de detalles sobre qué quiere decir cada una de las preguntas que vimos, qué representa cada una de las respuestas y entonces yo dónde podría aplicar. La realidad de las instituciones realmente es muy amplia y sería muy complicado crear una matriz para cada institución, pero hemos tratado de hacerla de manera muy general y cuando no sepamos en cuál respuesta aplicaría, pues aquí veríamos nuestro manual y ahí sí podríamos saber cuál sería la respuesta que se acercaría mejor a la realidad de la institución. El paso 3 ya es el resultado de la matriz de priorización. Una vez que nosotros decidimos cuáles conjuntos vamos a priorizar, evaluamos con todos los criterios, contestamos las preguntas, nos presentó unas calificaciones, nosotros vamos a elegir a los conjuntos de datos que mayor puntaje tengan. Entonces, de esta manera incluiremos, nos dice la guía, que vamos a incluir al menos un conjunto de datos por cada una de las fuentes. Entonces, de todos los conjuntos de datos que nosotros definimos, por normativa, la institución deberá publicar por lo menos un conjunto de datos por cada una de ellas. Es decir, uno de los conjuntos de datos que mayormente han sido requeridos como información pública por la ciudadanía, otro sería un conjunto de datos propuesto por la propia institución y podría ser uno solicitado por el ente rector en gobierno electrónico, que es el MINTEL. ¿Sí? Una vez que ya tenemos definido el portafolio de datos abiertos, debemos categorizarlos para que de esta manera los datos puedan ser ubicados de mejor manera en el portal de datos abiertos. Entonces, el paso 4 habla sobre las categorías. Aquí tenemos varias categorías donde podrían ser anclados los distintos conjuntos de datos que tiene la institución. El paso 5 habla sobre los formatos de publicación. Aquí nos dice cuáles formatos podríamos utilizar. Nos da varias explicaciones de los distintos formatos. El paso 6 habla sobre las licencias para los conjuntos de datos priorizados. Aquí indicaremos el criterio que tiene correspondencia con los 6 principios de los datos abiertos. ¿Sí? Siguiendo con las recomendaciones de la guía de los datos abiertos, consideraremos las alternativas que ofrece Creative Commons, que es la metodología que nosotros hemos utilizado para el tema de licenciamiento en los datos abiertos.
Y finalmente, el paso 7 es la formalización y autorización del portafolio institucional. Básicamente aquí consiste ya en definir cuál sería el portafolio de datos abiertos y básicamente consiste ya en las firmas de responsabilidad por parte de las autoridades institucionales. Va a haber un delegado por parte de la máxima autoridad quien se encargue de ser el responsable de esta publicación de los datos abiertos. Entonces, deberá quedar formalizado ya en esta parte por dichas autoridades. En esto consiste básicamente esto consiste el portafolio de datos abiertos. Aquí tenemos un ejemplo sencillo. ¿Cómo sería ya este portafolio? Una fecha de elaboración, un periodo planificado de cuándo se van a publicar, cuál sería el correo electrónico de la persona responsable y tenemos distintas columnas donde ya colocaremos los datos de los conjuntos de datos. Un código, el nombre del conjunto de datos, la descripción de lo que representa ese conjunto de datos, quiénes son las entidades o instituciones que generan esta información, cuál es la fecha prevista de publicación, cuáles son los formatos en los cuales se va a publicar esos datos, cuál es el tipo de licencia, igual en la guía menciona los distintos tipos de licencias, quién fue la persona o organización que solicitó ese conjunto de datos y a qué categorías aplicaría dentro de los que estábamos describiendo anteriormente. Aquí están las firmas de responsabilidad que mencionábamos antes. Este es el ejemplo. Entonces, en la Subsecretaría de Gobierno Electrónico hemos formado un equipo que va a estar a cargo del acompañamiento y seguimiento de las instituciones y cuando requieran apoyo, algún tipo de ayuda o soporte, por favor ponemos a disposición el correo electrónico de la mesa de ayuda que es soporte@gobiernoelectrónico.gov.es o el número telefónico 1-800-637276 para cualquier consulta. Entonces, háganos por favor llegar sus consultas a través de la mesa de ayuda y el equipo de datos abiertos estará presto y dispuesto a ayudarles en cualquier consulta. Eso es toda mi presentación. Muchas gracias por su atención y listo para cualquier inquietud. Gracias, Edwin. Agradecemos la intervención. A continuación, vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Agradecemos a los asistentes por escribirnos sus inquietudes. Así que voy a ir leyendo un poco las preguntas y de acuerdo a la persona que nos pueda ayudar a responder de los ponentes, se le agradezco. Vamos a iniciar con una. Bueno, esta sí está dedicada a Paul. Dice, ¿cuál es el aplicativo que fue utilizado para crear el dashboard en el Servicio Nacional de Compras Públicas? Por favor, mi querido Paul. Todo eso fue desarrollado sobre ERE con el propósito de tener un software que sea abierto y que no requiera de licenciamiento, porque a veces existen limitaciones luego para mantener plataformas de este tipo durante el tiempo. Gracias. Vamos con la siguiente inquietud. ¿Ya? Nos dice, dos fases previas a los datos abiertos son el levantamiento de los datos y la verificación de la calidad de los datos. Con el precedente de que en la región no tenemos una cultura de datos y más bien estamos cerca de la informalidad, en ese sentido, ¿cuál es el estado en la región de las fases previas mencionadas? Gracias, Sofía. Me dirigían esa pregunta y aporto un poco más de información y quienes quieran, yo dejé dos enlaces en el chat para quienes quieran ir y ver dos fuentes de información que puse allí. Yo creo que es importante y resaltaba uno de los principios que nos presenta la Carta Internacional de Datos Abiertos, que es abierto por defecto, entender a los datos abiertos como un proceso. Yo, en mis definiciones y múltiples definiciones que doy de los datos abiertos, me gusta siempre presentarla más allá que un recurso, el oro negro de ahora, ¿no? Es entenderla como un proceso que atañe la apertura y un proceso que atañe al uso y aprovechamiento. Si no se cumplen una de esas, no se cumple la definición de los datos abiertos. Entonces, puede haber apertura de información, pero no necesariamente significa que sean datos abiertos. Entonces, muy importante y gracias por esa pregunta, porque yo creo que nos ayuda a aclarar mucho y entender que los datos abiertos siendo un proceso se tienen que ver desde la generación de los datos abiertos. El principio invita a que ahora toda la información, como nos decía también al principio su secretario, la información la estamos generando en este momento, es que la información que se genere se piense, de hecho, desde que se genera
de una forma en que pueda ser formato abierto. Ahí no estamos necesariamente, pero ese es un principio muy interesante que nos desafía a asegurar que la generación de información en los trámites y servicios del Estado, por ejemplo, en contrataciones o donde se ubique ese trámite o servicio, en realidad empieza a generar datos que estén estructurados de tal forma que puedan ser puestos a disposición del público en un formato abierto. Entonces, reflexionar sobre eso es importante. Yo les decía, hace 10 años estábamos en ceros en materia de datos abiertos en la región. De hecho, es una agenda nueva para la administración pública. Hace 5 años todavía estábamos en los primeros pasos y hoy en realidad hay una apertura de información que es muy interesante en toda la región de las Américas, ¿no? Canadá, que abrió 400.000 conjuntos de datos de muy buena calidad, y otros países como Uruguay, que no por su dimensión tiene menos conjuntos de datos en su portal de datos abiertos, pero que se ubicó en la apertura con propósito, no en la apertura para abrir simplemente conjuntos de datos por abrirlos, sino para poder utilizarlos. Y en ese proceso de maduración de datos abiertos en la región, hoy definitivamente hay procesos de apertura de calidad y hay que ir a verlos y conocer, pero todavía es un proceso que hay que seguir afianzando en todos los países. Y les indicaba, es un proceso que tiene diferentes estadios en los diferentes países. Aquí no hay necesariamente, no se puede ver todavía una única región en materia de datos abiertos. Cada país tiene sus particularidades, hay generación y apertura de información en diferentes niveles, hay calidad y eso es importante, hay que visitar los portales y aprovecharlos. Y ciertamente asegurarnos que se empiezan a incorporar mucho más los principios y ciertamente de abierto por defecto, que es un desafío importante, pero yo creo que nos da la pauta de poder asegurar que desde un principio en la generación de productos y servicios por parte del Estado, se piensa precisamente en la calidad, en la estructuración y la calidad de ese dato. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es necesario considerar un esquema estándar que se especifique las características de campos que contengan información con el fin de homogeneizar los formatos de los conjuntos de datos abiertos, así como su estructura de los conjuntos de datos abiertos permita la reutilización no solo de forma local o gubernamental, sino que pueda ser integrada y consumida esta información de forma distribuida con otros países? La pregunta es, ¿se dispone o se está trabajando en la homologación de las especificaciones técnicas que deben tener los conjuntos de datos abiertos que pueda ser considerada por todos los países que comparten información en relación a datos abiertos con la finalidad de que se pueda consumir o compartir esta información entre países? No creo que esa pregunta era para mí. Soy Joana Pazmiño de la Dirección de Simplificación de Trámites y Gobernanza Electrónica. También formo parte del equipo de los datos abiertos. Creo que ahí estamos considerando dos aspectos, ¿no? Uno de estándares, utilización de estándares en general y de interoperabilidad. En la guía de datos abiertos, en la nuestra, la ecuatoriana, pusimos ciertos estándares que se pueden utilizar. Más bien, nosotros dejamos un poco al nivel de madurez de cada institución en qué estándar podrían utilizar. O sea, los estándares son internacionales, no necesariamente dependiendo de ciertos, si es que son demasiado específicos, tal vez podríamos tener un estándar local. Hablamos de tal vez datos geográficos que puedan ser utilizados de manera local, pero la mayoría de estándares ya son internacionales. Nosotros hacemos alusión en cuanto a formatos, a presentación del conjunto de datos. En la guía está detallado, léanla ahí. En la parte de construcción, en la parte de, tenemos planteado la guía como un ciclo de fases en el que está planea, publica, promueve, evalúa y perfecciona. Entonces, basada en un ciclo de mejora continua, ahí ustedes pueden ver cómo planteamos desde creación del portafolio, una construcción de los conjuntos de datos, proponiendo que al menos tengamos unos conjuntos organizados de manera tabular. Estoy ya yendo un poco más a la parte técnica, para que estén organizados en filas y columnas, ¿no? Entonces, hacemos referencia al nivel de estrellas,
de Sir Tim Berners-Lee. Tienen que revisar, por favor, revisen. Yo les puse igual en el chat los enlaces, tanto de la política como de la guía de datos abiertos. Está disponible, pueden descargarla y ahí está lo que vemos que podemos aplicar en nuestro contexto en el Ecuador. Obviamente, con datos abiertos comenzamos desde el 2014, pero no teníamos un instrumento fuerte como las normativas, la que dispone la implementación de los datos abiertos. Ahora ya contamos y queremos sacar productos, entonces están dadas ya los lineamientos, está la guía, vamos a aplicarla, ¿sí? En cuanto a la interoperabilidad, es consecuencia también de la aplicación de estándares, ¿no? Si seguimos unos estándares, estos conjuntos de datos van a poder hablar entre sí. Estos estándares son internacionales, como les digo, y también nacionales cuando son específicos. Solamente nos queda aplicarlos. Gracias, mi querida Joana. Voy a dar paso a Mike también que desea aportar un poquito más a esta pregunta. Gracias. Gracias, Sofía. Y qué bueno escuchar a Joana, y también reconocer también todo el esfuerzo que te has puesto detrás de este tema en Ecuador. Con Joana venimos trabajando ya por muchos años en todo este proceso. Y felicitar el impulso, Joana, a través tuyo. Yo quería agregar lo siguiente, y es que como proceso regional, la OEA apoyó en el marco del Grupo de Trabajo Regional de Datos Abiertos, que de hecho también Intel participa de ese grupo de trabajo, en el marco de la Red Interamericana de Gobierno Digital, mejor conocida como la Red GEALC. La OEA apoyó el proceso de generación de un perfil regional de metadatos, que es precisamente eso, ¿no? El asegurar que entre los países hay un referente regional para darle nombre a los campos en los conjuntos abiertos y tratar de alguna forma empezar a trabajar precisamente en esa semántica, en unificar esa semántica que facilite la apertura, la interoperabilidad de datos más allá de lo que sucede en los países. Y aquí era un esfuerzo también por asegurar que esa semántica apoyara los procesos de publicación de datos en el uso de plataformas SICAN también, y se hizo, quedó. De hecho, les voy a compartir a ustedes el enlace para que lo tomen. Hay algunas políticas aprobadas en la región desde cuando se generó este perfil regional de metadatos, que fue un proceso de 2018, que apuntan precisamente a la observación del perfil regional de metadatos generado en el marco de la Red GEALC y la OEA, en la definición de estos aspectos. Entonces me parece muy importante. Hay instrumentos, este es uno de ellos, les voy a compartir el enlace para que lo conozcan, y de hecho debo también mencionar que Argentina fue en su momento quien impulsara o quien liderara ese proceso dentro del Grupo Regional de Trabajo de Datos Abiertos, ¿no? Y allí eran 14 países asegurando que como proceso terminado, que había una semántica para poder utilizar. Bien, lo dejo ahí. Gracias. Gracias, mi querido Mike. Va una pregunta para Edwin. ¿Existe algún plazo para la implementación de los datos abiertos en las instituciones del Estado? Sí, básicamente la guía y la política mencionan sobre la periodicidad. En este momento estamos tratando de promover que los datos sean publicados al menos de manera anual y que sean actualizados de manera semestral. Entonces, en la guía se menciona de esta manera. Gracias. Tengo otra pregunta. Me dice, actualmente se está compartiendo la información de la LOTAIP en formato dato abierto. Con la nueva política y la ley de datos abiertos, ¿se deberá analizar otra información adicional para remitirla al Mintel? Sí, bueno, esa la puedo contestar yo, Sofi. Sí, justamente la idea es partir de lo que se requiere y de lo que tenga un potencial de reutilización. Por eso estamos planteando esta matriz de priorización que ya les vamos a hacer llegar, ¿sí? Para que realmente nos diga cuáles son los datos que van a tener utilidad. Queremos ser eficientes, queremos ser eficaces en el uso de recursos. Vamos a publicar datos, sabemos que todo conlleva un esfuerzo, necesitamos una infraestructura donde van a estar ubicados estos datos. No queremos que se quede ahí, no queremos de cumplir por cumplir, ¿no? Si la LOTAIP obliga, yo publico.
más bien es qué la ciudadanía nos está pidiendo, qué requiere, qué puede utilizar para su beneficio, para causar un impacto positivo. Y si es que la ciudadanía no nos pide, también como institución, como instituciones que somos generadoras o custodias de datos, sabemos qué nos están pidiendo o que tiene potencial de que pueda ser utilizado para emprendimientos, para crear innovaciones, para que se pueda canalizar ciertos servicios, ciertos beneficios. Entonces, todo este saco, nosotros decimos este saco de propuestas, de conjuntos de datos, los vamos a poner en esta matriz y esta matriz nos va a calificar y nos va a sacar en base a criterios. Tenemos planteados 6 criterios y 21 variables que vamos a seleccionar. Nos saca como el ranking, ¿no? Al final nos dice cuáles tienen la mayor calificación. Eso nos indica cuáles son los datos que tienen mayor potencial de utilización. Queremos enfatizar sobre todo en esto, ¿no? Que sea práctico, que se pueda utilizar. No queremos quedarnos en un esfuerzo en conjuntos de datos publicados que nadie los va a consultar, ¿no? Entonces, eso para indicarle, o sea, la idea no es quedarnos en la obligatoriedad de publicar lo que la LOTAIP dice o dejarlo como formato abierto, como les digo, sino de que sea un verdadero proceso que aporte para su utilización, reutilización y creación de valor. Gracias. Y con esta vamos a terminar la ronda de preguntas en honor al tiempo, pero la habíamos contestado por interno, pero sí me parece que es adecuado recordar. Y la pregunta ¿es obligatorio presentar esta información las instituciones o es opcional? Y si es de cumplimiento obligatorio para el Estado. Sí, igual lo puedo contestar yo. Estamos hablando de la misma, ¿no? Al disponer los datos abiertos en la función ejecutiva, entendemos que sí es obligatorio. Ahí dice en la política, en la guía, es de cumplimiento obligatorio para nuestro ámbito por el momento, ¿no? Que son las entidades del Ejecutivo. No estamos limitando el uso a otras instituciones, otros poderes del Estado, a los GATS. Nosotros tenemos total apertura. La información igual está disponible, pueden utilizarla. Nosotros también las podemos orientar en cómo pueden hacerlo, ¿no? Pero sí es de obligatorio cumplimiento, por eso está planteado. Ya tenemos como una hoja de ruta. Estamos proponiendo que se construya este portafolio que nos diga qué conjuntos cada entidad va a abrir. Lo que decía Edwin, vamos a tener 3 fuentes de datos y queremos que se publique al menos una por fuente de datos y que se revise de manera semestral este portafolio, que se actualice. Si podemos abrir 10, 20, 50 conjuntos de datos, todos serán bienvenidos. Pero por lo menos, ya saben, pusimos un límite, ¿no? Pero el mensaje es no nos conformemos con abrir 1, 2 o los que nos pidan, ¿no? Realmente veamos algo que sea efectivo, ya que vamos a empeñar nuestro esfuerzo que tenga un resultado y que pueda ser utilizado. Gracias. Bueno, agradecemos a todos los asistentes y a todas las personas que participaron en nuestro webinar. Fuimos más de 130 personas. Agradecemos y esperamos que esta sensibilización y esta socialización sobre el tema de datos abiertos que se está realizando a nivel internacional y nacional sea una parte más para contribuir a esta gran iniciativa. Una excelente tarde. Buen día. Muchas gracias y un saludo a todos y a todas. Gracias a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, una buena tarde. Gracias a todos, buenas tardes.